Buenas, hoy veremos cómo diseñar en FreeCAD diferentes elementos con patrones. En este caso, aquí podéis ver, vamos a hacer un patrón pentagonal para agujeros de métrica 4 y un patrón de forma cuadrada, y veremos cómo, una vez tengamos estos diferentes patrones, podemos diseñar otras piezas utilizando los patrones ya creados para poder atornillar, por ejemplo, y hacer un ensamblaje a partir de la primera pieza. Entonces, en primer lugar, como hacemos siempre, vamos a crear una pieza nueva y crearemos el cuerpo. Venimos aquí y una parte importante, segundo botón, renombrar, le vamos a llamar pieza 1. Entonces, lo primero será hacer el elemento central que va a ir taladrado. Entonces, venimos aquí a croquis, cogemos el punto central y ahora tenemos que decidir cómo lo vamos a diseñar. Entonces, haremos la circunferencia asegurándonos que está fijo en el centro. Le damos un diámetro suficientemente grande, por ejemplo 80. Esto no será importante porque veremos que lo podemos modificar después. Y vamos a extruir. Ahora hemos extruido todo hacia arriba, pero nos interesa que esté simétrico al plano. Tenemos un espesor de 10. Correcto. Ahora vendremos a la parte superior, le apretamos y creamos aquí el croquis. Y ahora vamos a hacer una serie de patrones de agujeros. Vamos a empezar, por ejemplo, por el pentágono, lo tenemos aquí arriba. Le apretamos, vemos que está saliendo ahí el elemento coincidente y hacemos el pentágono. Ahora vamos a ver cómo alineamos. En principio cogeremos este punto inferior y le diremos que está sobre este eje. Como veis, como no le hemos dado radio, puede crecer y decrecer. Y ahora tenemos un problema. Cuando cerremos vemos que tenemos el pentágono y esto no es lo que queremos. Nosotros queremos que eso sea de construcción. Entonces, si le apretamos con control, seleccionamos todas las aristas, podemos venir aquí, alternar geometría, le apretamos y aparece todo en azul. Esto es una referencia, solo una referencia. Y ahora vamos a poner los tornillos, los agujeros para taladros, tornillos o lo que sea. Entonces, en primer lugar, dándonos que sale en blanco, pondremos una serie de referencias. No es importante el radio, esto solo servirá de referencia para los taladros. Aunque sea más grande o más pequeño, el taladro podrá ponerse en la posición y decir cómo queremos que sea. Es como queremos que sean todos iguales, venimos aquí, que sea igual todo al primero. Importante hacer la referencia siempre respecto al mismo elemento, porque así, si lo modificamos, ya se modificarán. Ahora los tenemos todos referenciados a este. ¿Veis? Podemos abrir y cerrar, modificar. Le pondremos un diámetro que no moleste, pero que para verlo, por ejemplo, diámetro 6, o si sabemos ya, por ejemplo, vamos a usar la métrica 5, pues podemos probar a ver cómo lo ponemos, ¿no? Diámetro 5, por ejemplo, vemos que ya tenemos los taladros. Ahora cuando cerramos nos aparecen los taladros en la vista general. Vamos a usar un elemento que no hemos usado nunca, el agujero, ¿vale? En inglés es Part Design Hole, que es para hacer agujeros. Entonces, ahora si veis, ya solo seleccionar el sketch, como todos son círculos, cuando le demos, él los entiende que son agujeros. Podemos venir a la parte de arriba para verlo claramente. Vemos que tenemos el patrón en pentágono y aquí tenemos todas las opciones. Parámetros de taladro. Vamos a decirle que es un perfil regular métrico ISO y roscado. Y aquí tenemos el tamaño. Por ejemplo, vamos a decirle que es un tamaño M5. Podemos cambiarle la clase, la cota, por ejemplo, porque aquí llega hasta el final, pero si no, diríamos a través de todo. También podríamos modificar aquí si nos apetece poner que estén embebidos la cabeza de los tornillos. Queremos que sea un chaflán. Por ejemplo, ahora podríamos dejarlos achaflanados. O cada uno que elija la que quiera, o que se escondan dentro los tornillos. Entonces le daríamos a OK y vamos a hacer el segundo patrón. Segundo patrón, volvemos a apretarle
Ya tenemos un hole, que son los taladros, que como hemos hecho antes, lo suyo sería renombrar para no confundirnos. Segundo botón, renombrar y le diremos taladros pentagonales M5. Entonces ya sabemos cuál es el patrón que estamos haciendo. Apretamos a la cara superior, croquis y ahora vamos a hacer el cuadrado. Podemos usar este que tiene crear rectángulo centrado porque es útil, que lo podemos poner aquí. Nos ha salido blanco, recordar que tenía que ser de referencia, apretamos aquí y se hará azul. Como veis puedo modificar la altura, el ancho, pero eso no es lo que queremos hacer porque queremos que el patrón esté todo igual. Entonces le damos a igual el ancho, el alto, ahora ya es un rectángulo. Luego, para poder ayudarnos, vamos a hacer una segunda cosa, que es apretar aquí a construcción, hacemos una circunferencia y desde el centro punto coincidente le ponemos una circunferencia como hacía con el pentágono. Entonces ahora le podemos decir desde aquí cuál queremos que sea el radio de los taladros que vamos a poner. En este caso, pues, por ejemplo, podría ser 60. Y como hemos hecho antes, asegurándonos de que está en blanco, pondremos una serie de taladros. Y, y, y aquí. Nos ha cogido la circunferencia aquí, le damos y, como hemos hecho antes, los igualamos todos al que queramos. Estoy cogiendo arriba a izquierda para hacerlo siempre igual, pero podéis elegir el que prefiráis. Y como hemos hecho antes, le vamos a poner, por ejemplo, 8 o podemos modificarle si queréis hacer, por ejemplo, imaginar que fuera métrica 6, pues le damos con un 6. Eso lo cerramos y vemos que aparece el sketch. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el sketch, lo seleccionamos, podemos hacer los taladros nuevos. Recordar que era aquí arriba, pero y aparecen ya los taladros excepto este. Entonces ahora deberíamos entrar al sketch y ver qué problema hemos tenido. La parte más rápida que podemos hacer es imprimimos esto, podemos quitar también el modelo para ver qué ha pasado. Al principio no tenemos muy claro lo que ha podido pasar, pero y a este le decimos que este es igual, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos claro, tareas, cerrar. Ahora volvemos a seleccionar agujero, un pequeño fallo. Pues lo que ocurre, métrica 5, vemos que hay algún problema con el elemento. Ponemos tipo counterbond y profundidad a través de todo. Si alguna vez nos pasa este tipo de cosas, lo ideal es coger, volver a hacer el sketch. Entonces, como no nos está saliendo el agujero y no encontramos el problema, lo suprimiremos, lo cerramos, quitamos la operación todo con suprimir y volvemos a darle cara superior, croquis y vamos a intentar hacer otro rectángulo desde aquí, este elemento. Recordar qué teníamos que decirle, porque si no, no será un patrón. ¿Veis cómo no es regular? Tenemos que poner igual este y este. Ahora sí que está la forma de rectángulo, hay de cuadrado. Y le diremos la distancia a la que queremos ponerlo. Ya, por ejemplo, 60. ¿De acuerdo? Ahí tendremos los agujeros o, darle un poco más, 70. Para que queden más cerca del lateral. 35, como veis, podemos ir jugando hasta la distancia que queramos. Y ahora sí que, como hemos hecho antes, quitamos aquí y vamos a poner círculos y asegurándonos que salgan coincidentes. Los ponemos todos y ahora todos iguales. Igual. Le diremos el diámetro, que en este caso por ejemplo, será 5. Aparecen todos en verde y ahora debería de salir bien el tema de los taladros. Le damos y ha salido. Alguna vez
los ejercicios de dibujo cuando estéis trabajando, pueden pasar este tipo de cosas. Eliminamos el croquis y lo volvemos a hacer. Hemos puesto métrica 5, vemos respecto a los anteriores, métrica 5, podemos darle también un poco más si queréis, métrica 6 por tener otro tipo de tornillo, y aquí vamos a poner countersink, ¿de acuerdo? Vamos a poner este tipo de atornillado. También podéis probar aquí counter drill, más abajo, que cumpla la ISO. Por ejemplo, vamos a poner el ISO 10642. A 6, ok. Ya tenemos toda esta parte la parte superior. Ahora queremos proceder a hacer un eje hacia abajo donde irán acoplados otros elementos. Vamos aquí, damos a croquis y hacemos una circunferencia, entrada y le damos a diámetro. Diámetro 5, tenemos ya el diámetro en verde, está centrado y podemos extruir. Extruimos 30, por ejemplo. Ya tenemos una pieza, ¿veis? Un poquito más compleja de lo que estamos habituados a hacer. De hecho, de taladros, cada uno de los taladros tendrán una función diferente. Taladros centrales y unos taladros externos. Entonces, ahora nos interesa crear la pieza 2. Vendrá en la parte inferior. Esa pieza 2 le damos aquí, crear cuerpo, y con F2 en el teclado o renombrar le llamaremos pieza 2. Tenemos la segunda pieza y necesitamos de referencia este plano amarillo que vemos aquí. Está en la pieza 1. Entonces, asegurándonos que esté el cuerpo activo, le volvemos a dar activo hasta que esté en negro y venimos aquí donde pone crear una forma unida, el azul, con 3 puntitos. Damos y ahora nos dice objeto y tenemos que apretar el objeto que queremos, que contiene el plano que vamos a utilizar, y es este objeto. Ya nos sale el nombre y ahora seleccionamos la parte de abajo y decimos, o sea, seleccionamos añadir geometría y apretamos el plano que queremos añadir. Es que aquí pone Face 2, lo quitamos y ya. Ahora no nos haría falta de momento esta pieza. Le podemos apretar a pieza 1, damos la barra espaciadora y desaparece. Y ya podemos utilizar esta cara para hacer nuestra nueva pieza. Entonces ahora le daríamos croquis y nos dice selecciona una característica, que quiere decir dónde queremos que vaya. Vamos a usar el Shape Binder que tenemos, lo seleccionamos, se pone en verde y OK. Entonces vamos a utilizar esto para dibujar. Vamos a hacer una pieza que vaya atornillada y evidentemente tiene que ir por fuera porque aquí en esta zona hay un eje, tiene que estar en este espacio. Entonces, como hemos hecho ya más veces, necesitaremos las referencias, ponemos solo las que vayamos a necesitar, crear geometría externa y hay que apretar no al plano, sino a los elementos que queramos. Por ejemplo, la lista interior, cerremos el centro de los agujeros. Con esto será más que suficiente. Esto, como veis, lo hemos seleccionado ya todo y ahora vamos a dibujar. Ponemos el primer círculo más pequeño, le decimos que es igual a la referencia. Haremos un segundo círculo que vendrá hasta aquí. Y ahora le diremos el diámetro. Por ejemplo, en este caso será, podemos decirle un diámetro de 50. Ya tenemos el espesor de la pieza y tenemos la parte central. Podríamos hacerlo un poco más pequeño si queremos, dependiendo la pieza que queramos hacer. 35, por ejemplo. Tenemos ya hecha la pieza y le daríamos a cerrar. Y ahora sí que pondríamos, yo pondría personalmente, no es necesario, pero pondría la pieza 1 para poder ver, estamos aquí para centrar, para poder ver hacia dónde va la extrusión. Seleccionamos el sketch y extruir. Vemos que la dirección es correcta. Si estuviera hacia arriba, le daríamos aquí a invertir. Nos ha salido una extrusión correcta. Vamos a dar aquí 20 y nos faltará ahora hacer los agujeros. Entonces aquí le damos a OK. Volvemos a mostrar el Shape Binder y aquí arriba cerramos la pieza. Nos vamos a la parte superior. Veis, aquí yo puedo ir usando elemento para que sea más cómodo. Y ahora lo único que vamos a hacer un croquis en los agujeros. Damos a croquis
Volvemos a decir Shape Binder y veis que estamos en la parte de arriba. Nos interesa estar en la parte de abajo, nos interesa en la parte de arriba. Arriba, ya tenemos aquí para dibujar. Si nos molestara, venimos a Pad, que es lo que hemos extruido, y le apretamos la barra y desaparece. Ya podemos dibujar sin problemas. Recordar, solo vamos a poner los círculos. Círculos. Y ahora los vamos a copiar y vamos a poner nuestros propios círculos. Vamos. Como hemos hecho antes, bueno, mal, esto habría que eliminarlo. Cinder. Esto me aseguro que esté en el centro y hago los círculos más grandes. Y ahora lo que le vamos a decir es que círculo es igual al que tiene. Como veis, han quedado todos en verde. Tareas ya podemos cerrar. Y ahora sí que querríamos ver Path. Damos el 0 para venir a la vista principal. Y ya seleccionando el sketch, como hemos hecho antes, agujeros, le decimos la métrica. Si no recordamos la métrica, ¿qué podemos hacer? Venimos y como le hemos puesto el nombre, lo veríamos correcto. Este no le hemos puesto el nombre, es un perfil M6 cuadrado. Entonces le damos aquí 2 y llamamos taladros cuadrado M6. ¿Qué estamos haciendo? Los pentagonales. Pues entonces ya sabemos que es taladro pentagonal M5. Entonces venimos aquí en el sketch, le damos agujero, perfil ISO, buscado, M5. Veis que no aparecen. ¿Por qué? Porque lo está realizando hacia arriba. Tenemos que invertirlo, dándole aquí y decirle que es a través de todos. Tenemos ya el Shape Binder, ya lo hemos utilizado en esta pieza, le podemos apretar la barra espaciadora y podemos mostrar pieza 1 y ver cómo ha quedado. ¿Veis? Ahora ya podemos observar que tiene los agujeros. Si miramos por el agujero pasante, ya tiene la pieza, la tenemos en el interior. Lo hemos hecho ya más veces. Bueno, ponemos 0. Vamos a apretar también aquí abajo para que activa y lo hemos hecho más veces. Le vamos a dar un color aleatorio para que sea más fácil de ver la diferencia. Ahora nos faltaría una última pieza que vendría metida dentro de estos agujeros. Esta es la circunferencia. Vamos a hacer una segunda circunferencia que viene. Entonces, creamos una tercera pieza y F2, pieza 3. Vamos a generar la siguiente pieza. ¿Qué vamos a coger como referencia? Podemos coger un par de cosas de referencia. Entonces, por ejemplo, el binder, como antes, ponemos objeto, ver referencia. Geometría, le ponemos esta geometría, ya podemos ver, ocultamos este, qué es lo que tenemos. Y podemos coger una segunda referencia que es la pieza 2, esta, podemos coger la referencia de esta cara para utilizar. O de la cara superior. Vamos a dibujar aquí. Entonces, tenemos la pieza seleccionada y ahora ya activa en negrita, porque es la pieza 3 la que vamos a hacer. Azul, objeto y añadimos la geometría. Ya va a ser el amarillo, Face 2, ok. Como veis tenemos ese shape binder y este. Podemos quitar la pieza y ahora vamos a diseñar la última. Le damos croquis, lo vamos a dibujar lo de los shape binder, que eso es lo único que nos va a dar es la altura. Y ahora vamos a proceder a dibujarla. Elemento, podemos ocultar. Bueno, nos está dando algún problema. Pero vamos a ocultar el interior. Primero vamos a poner el exterior. Ya, este, igual. Ahora tenemos la parte interior. Damos este. Vamos.
esta referencia. Hemos ido por partes porque recordar que nos daba alguna alarma, así seguramente no nos solapamos. Haríamos lo mismo, lo hacemos más grande o más pequeño. Decimos que este es igual a la referencia del pequeño. Entonces esto ya lo podríamos quitar. Finder, la pieza. Vamos a dar a extruir. Vamos. Le damos a extruir. Como nos ha pasado antes, no sabemos realmente en qué dirección estamos yendo. Entonces, creamos la pieza 2, 3. Ya podemos ver la dirección es la correcta. Dar en pad. Le damos el espesor. Acá, hasta la cara inferior porque serán coincidentes. ¿Cómo lo podemos hacer? En vez de poner cota, le decimos hasta la cara. Seleccionamos esta cara. Le damos a OK. Vamos a ir guardando nuestra pieza. Le llamaremos práctica 11. De la pieza. Vamos a dar también un color y le damos un color aleatorio. Con la pieza superior y la otra. Y cada una con un color. Piezas, 1, 2, 3. Y ahora nos faltarían los agujeros que tienen que ser igual que los de arriba. Entonces, ocultamos esta pieza. Vamos también la pieza superior. Y vamos a necesitar la referencia de los agujeros que ya teníamos antes. Tenemos el Binder 2. También. Entonces, vamos aquí. Diremos que queremos croquis. 1. La vista no queremos esta, queremos la superior, lo podemos mover arriba. Vamos a usar esos agujeros como referencia. Damos referencia. Esta. Cerrar. Y vamos por arriba. Y ahora necesitamos hacer los círculos dentro. Referencias. Recordar que les decíamos que tenía que ser igual a la. Ya la tenemos en verde. Cerramos. Recordar, ya podemos quitar el shape binder. Venimos al sketch y le vamos a decir agujeros. No aparecen porque tienen que ser invertidos. La rosca tiene que ser ISO K6. OK. La pieza la guardamos. Tendríamos acabados todos los elementos. Antes vemos el pasante. Ahí tenemos los tornillos y aquí tenemos los otros. Ya estaría el modelo acabado. ¿Qué gracia tiene lo que hemos hecho ahora? Que, por ejemplo, si modificáramos espesor, pad, el primero, este, en vez de 10, vemos que es 20, todas las piezas se modifican al unísono. O si quisiéramos modificar el radio exterior, vemos que es radio exterior, si en vez de 80 éramos que era 90, cerramos, se modificaría también. Aquí hay un problema con este sketch por la manera que lo hemos puesto. Entonces deberíamos de revisarlo, venir y mirar la referencia que hemos utilizado. Malformada, la eliminamos. Y si lo recalculamos debería. No, tenemos en pad. Pone desplazamiento. ¿No? Tenemos hasta la cara. Ya está correcto. Esto sería todo. Espero que os haya ayudado. Ya sabemos hacer patrones y transferirlos de unas piezas a otras.